La Copa Mundo Brasil 2014 ya fue historia para Colombia, una excelente participación, llegando hasta los cuartos de final bajo la dirección de José Pekerman, derrotando a los griegos 3-0 en Belo Horizonte, a los marfileños 2-1 en Brasilia, a los japoneses 4-1 en Cuiabá, a los charrúas 2-0 en el Maracaná de Río de Janeiro, para luego caer con Brasil 2-1 en el Arena Castelao de Fortaleza. Pero una excelente participación, nada que ver con los fiascos que pasaron en 16 años sin ir a una Copa del Mundo. Y recientemente Marc Anthony, el monstruazo de la salsa maravillosa, la rompía con Vivir la Vida, pero Cali Flow Latino la rompía con un nuevo género, y el Ábrete Sésamo a la salsa choque con el Rastastas. Y a James lo premiaron en el Real Madrid y fue el nuevo jugador, llegando el 22 de julio al estadio Santiago Bernabéu. Eso pasa por ser goleador de la Copa del Mundo, Brasil 2014. Pero con Pekerman ya se venía una nueva clasificación a un nuevo mundial, Rusia 2018. Y en este capítulo de Clásicos Mundialistas, aquí en JP Mundial, vamos a recordar aquella vez que Colombia se clasificó al segundo mundial en la era José Néstor Pekerman. Rusia 2018 con muchos tropiezos. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. José Néstor Pekerman se mantuvo como entrenador por 4 años más, empezando en Miami frente a Brasil en un amistoso el 5 de septiembre en el Sun Life Stadium, donde esta vez otra vez con Brasil perdiendo, esta vez por la mínima 1-0. Además reapareció el Tigre, que no jugó en el Mundial de Brasil 2014, pero igual nos clasificó frente a Chile. En ese momento Radamel Falcao García ya jugaba en el Manchester United. Después en el Chelsea, en la Premier League. En octubre en Nueva York nos tocó 2 amistosos en el estadio Red Bull Arena. Uno frente a la selección de El Salvador, donde esta vez fue un 3-0 ganando Colombia el 10 de octubre. 4 días más tarde, con anotación de James Rodríguez, derrotamos a la selección de Canadá por la mínima diferencia. Y en noviembre, el día 14, en la casa del Fulham, derrotando 2-1 a la selección de los Estados Unidos. Y finalmente en Ljubljana, con tanto de Adriancho Ramos, derrotando 1-0 a la selección nacional de Eslovenia. Y así se acababa el año 2014. Y para el 2015 Colombia tuvo 3 amistosos preparatorios, porque ya se venía una nueva aventura con Pekerman a la cabeza, la Copa América de Chile. El primer amistoso fue contra la selección de Bahrein el 26 de marzo en el Estadio Nacional de Rifa. Y Colombia abrió la cuenta en el minuto 14 con el jugador del Sevilla, Carlos Arturo Vaca, hoy en día en el Junior de Barranquilla. Radamel Falcao García, que estaba todavía en el Manchester United, hoy en día jugando en Millonarios. Pero Falcao marcando en el minuto 32 y en el minuto 36. En la segunda parte, una vez más, Adriancho Ramos, minuto 59. En el 79, Johan Mojica. Y en el minuto 82, Andrés Rentería. Lo increíble es que Colombia derrotó 6-0 a la selección nacional de Bahrein. Una goleada histórica en la era José Néstor Pekerman. Se agrandó tanto la selección, ¿no? 4 días más tarde en Abu Dhabi nos tocó con la selección de Kuwait y también la derrotamos, pero fue un 3-1. Y finalmente en el estadio Diego Armando Maradona, la casa de los Argentinos Juniors, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, derrotamos a la selección de Costa Rica 1-0. Y así llegamos a una nueva aventura con Pekerman, la Copa América Chile 2015. Colombia estuvo sembrado en el grupo C con Venezuela, Perú y Brasil. El primer enfrentamiento fue en el Teniente de Rancagua el 14 de junio con arbitraje de Andrés Cunha de Uruguay. Y al igual como en el 2013, en ese camino a Brasil 2014, Salomón Rondón, una vez más, fue la piedra en el zapato. Sí, porque él marcó en el minuto 59. Y como no, Colombia comenzó terrible la Copa América con 0 pollos en la mochila. Pero con Brasil,
3 días más tarde, en el Estadio Monumental de Santiago, ya se venía el desquite, y así lo fue, con arbitraje de Quique Osés, de Chile. A los 36 minutos, pelota quieta de Juan Guillermo Cuadrado, que finalmente estuvo en chanflecito y la clavó Jason Murillo en ese minuto 36. Y Colombia por fin le ganaba a Brasil en una Copa América, así como en el 91. Tanto así que Neymar, como todos los brasileros al final, estuvieron salidos de la ropa peleando con Zúñiga, con Vaca, con Cuadrado, mejor dicho. Colombia, luego de 24, derrotaba a la selección de Brasil en una Copa América, la última en Viña del Mar, y ahora en Santiago, en la casa del Colo-Colo. Y 4 días más tarde nos tocó con la selección de Perú en el estadio Germán Becker de la ciudad de Temuco, bonita ciudad. El central del partido, Néstor Pitana. Sabíamos que si Venezuela le ganaría a Brasil, nos dejara fuera de la Copa América. No, finalmente ganó la selección de Brasil. Con arbitraje del Quique Cáceres, Brasil derrotó 2-1 a la selección de Venezuela. Por ende, Colombia se clasificó tercero a última hora y Colombia se quedó con ese tercer lugar con 4 puntos, la misma unidad de Perú, y Venezuela afuera con 3 punticos no más. Brasil se clasificó primera con 6 puntos y Perú segunda con 4 puntos. Y en cuartos de final en el estadio Sausalito en Viña del Mar con arbitraje de Roberto García el mexicano, nos tocó una vez más con la selección de Argentina. Esa vez la figura fue David Ospina, pero ojo, fue precisamente en los 90 reglamentarios. El tú tranquilo. Muy bien por Davincho en esos 90 minutos. Con eso se aguantó hasta los penaltis. Por el cuadro colombiano convirtieron James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Crack Dona. Mientras por la Argentina convirtieron Messi, Garay, Venega, Lavezzi, también cobró Carlitos Tevez. Colombia erró con Muriel, Zúñiga y Murillo. La Argentina con Biglia y Rojo. Pero no, finalmente el resultado final fue 5-4 ganando la selección de Argentina. Por ende, la selección Colombia le dijo adiós a la Copa América, en donde al final el campeón fue el anfitrión de la Copa América, la selección de Chile. Una selección, la de Sampaoli, el argentino, que hizo historia en Brasil 2014, por lo menos doblegando al campeón del mundo en ese momento, la selección de España. Pero en la Copa América, en la fase de grupos, en su grupo A, derrotando 2-0 a Ecuador, también empatando a 3 con la selección mexicana y finalmente goleando a Bolivia 5-0. En cuartos de final, dejando en el camino a Uruguay, dejando también en el camino a la selección del Perú en semifinales, y la gran final fue una vez más con la selección de Argentina. Y una vez más los argentinos, así como en el Mundial Brasil 2014, tampoco pudieron. Y con arbitraje colombiano de Wilmar Roldán, el único en convertir, Lionel Messi, los demás, el Pipita Higuaín y Venega, erraron. Mientras tanto, los chilenos acertaron con el Mati Fernández, el Pitbull Arturo Vidal, Charles Aranguis, y el encargado de entregarle la primera copa al pueblo chileno fue Alexis Sánchez. Y Chile, al igual que Colombia en el 2001 en la Copa América de La Paz, al igual que Uruguay en la del 95, y como la selección de Brasil en repetidas ocasiones, gritaba campeón desde casa. Sí, porque la copa, como dice la frase, se queda en la casa. Y esta vez se quedó en territorio chileno, en el Estadio Nacional de Santiago, aquel 4 de julio del 2015. Y después de esto, Colombia tuvo un amistoso más en Nueva York y fue contra la selección de Perú el 8 de septiembre, empatando a un tanto. Y así llegamos a un nuevo camino, a Rusia 2018. El camino de la selección comenzó el jueves 8 de octubre en el estadio Roberto el Flaco Meléndez de la ciudad de Barranquilla, sobre las 3:30 de la tarde, enfrentando a la selección de Perú con arbitraje del Toño Arias del Paraguay, y en el minuto 36 de tiro de esquina, cabezazo de Teófilo Gutiérrez para convertir el 1-0 a favor de Colombia, y sobre el final del partido lo hizo Edwin Crack Dona. Primeros 3 puntos para Colombia, que ya soñaba con un nuevo mundial.
Pero no, los siguientes partidos fueron tan malos, jugó muy mal la selección colombiana en suelo de Uruguay, en suelo austral del campeón de América y por supuesto en la casa. Porque el siguiente partido fue con la selección de Uruguay en la segunda jornada, con arbitraje de Ever López de Brasil, quien sancionó una tarjeta roja que finalmente se la ganó Juan Guillermo Cuadrado. Y así como en los procesos, rumbo a Brasil 2014, a Sudáfrica 2010 y a Alemania 2006, esta vez Godín, Roland y Hernández fueron la piedra en el zapato de Colombia, que finalmente terminó perdiendo 3-0. Ese partido se jugó el 13 de octubre en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Un mes después, en Santiago, nos enfrentamos a los campeones de América, con arbitraje de Quique Cáceres del Paraguay. Esta vez el pitbull Arturo Vidal abrió la cuenta sobre el final de la primera parte, pero en el minuto 68 James Rodríguez, marcando un empate con sabor a triunfo. No, tampoco a triunfo que digamos de la selección colombiana, porque al siguiente partido, con arbitraje de Carlos Vera de Ecuador, nos derrotó otra vez la selección de Argentina, al igual que en el proceso rumbo a Brasil 2014, con Messi y con el Kun Agüero. Esta vez Lucas Biglia con un golazo espectacular que fue en el minuto 19. Ese gol fue un contraataque letal de la selección de Argentina, donde esta vez no supimos ni empatar ni remontar el resultado y finalmente perdimos 1-0. Con esta desazón se acababa el año 2015. ¡Qué tristeza, qué palidera para José Néstor Pekerman! Pero empezaba el año 2016 y Colombia tuvo su primera tarea en un nuevo año: derrotar a la selección de Bolivia con gol a los 10 minutos de James Rodríguez. Central del partido, Winton Pereira de Brasil, el gol de James en el minuto 10, después en el minuto 41 Carlos Arturo Vaca. Para el equipo boliviano convirtió el descuento de tiro penalti Juan Carlos Arce. Alejo Chumacero lo hizo en el minuto 62, pero en el minuto 90+2 sobre el final de la primera parte, de la segunda y de todo el partido, así como lo hicieron tanto Dairo Moreno como Falcao García, esta vez Edwin Cardona, para que Colombia por segunda vez consecutiva derrotaba a la selección de Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Ese día fue Jueves Santo y estábamos en plena Semana Santa. 5 días después, en Quilla, otra vez con la selección de Ecuador. ¡Qué buen partido se jugó la selección colombiana! Central del partido, el Quique Osés de Chile una vez más. Tanto así que Carlos Vaca convirtió el primero en el minuto 15. Hoy el malvado, el rudo, el fuertísimo, el musculoso del Junior de Barranquilla, Ipan Felipita. En el segundo tiempo, Sebastián Pérez, jugador del Atlético Nacional, una vez más Carlos Vaca en el minuto 67. Y sobre el final del partido el descuento lo hizo Michael Arroyo. Colombia derrotaba 3-0 a la selección de Ecuador, pero se pausaron las eliminatorias porque teníamos que celebrar los 100 años de la Copa América en los Estados Unidos. Colombia tenía una camiseta, no solamente como símbolo de paz, sino también como símbolo de estos 100 años que cumplía la Copa América, el torneo más antiguo del fútbol. Pero antes, en un estadio de béisbol, el 29 de mayo, nos enfrentamos con la selección de Haití, derrotándola 3-1. Y así llegamos a la Copa América 100 años en los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzó el 3 de junio y estuvimos sembrados en el grupo A con los norteamericanos, con los ticos y con los paraguayos. El central del partido, Roberto García, en el Levi's Stadium de la ciudad de San Francisco, California, en el minuto 8. Cobro de tiro de esquina de Edwin Cardona y cabezazo de Edwin Cardona y de Cristian Zapata, los dos que fueron precisamente los culpables del primer tanto de Zapata en el minuto 8. Y en el minuto 42 de tiro penalti, James Rodríguez. 2-0 derrotaba a Colombia a la selección de los Estados Unidos. También se le recuerda la horrible elección, pero un poquito de James Rodríguez, pero se recuperó para el siguiente partido que se jugó en el estadio Rose Bowl en la ciudad de Los Ángeles, en California, el 7 de junio, es decir, 4 días más tarde, con arbitraje de Ever López de Brasil. Colombia abrió la cuenta en el minuto 12, una vez más con Carlos Arturo Vaca. En el minuto 30 lo hizo James Rodríguez y el descuento paraguayo del jugador Víctor Ayala Núñez.
Pero en Houston, Texas, el 11 de junio, Colombia como decayó un poquito porque en el minuto 2 Venegas convirtió el primero para el equipo tico. Central del partido Pepe Argote de Venezuela. En el minuto 7 empataba Fran Fabra. Él mismo marcaba un autogolazo en propia puerta en el minuto 35. Así se fueron al descanso con el 2-1 ganando la selección visitante, la de Costa Rica. En el minuto 58 Borges y en el minuto 73 el jugador Marlos Moreno. Pero pese a esto, Colombia se clasificó segunda por detrás de la selección de los Estados Unidos, que en los siguientes partidos en Chicago derrotaba 4-0 a Costa Rica y finalmente por la mínima derrotó 1-0 a la selección del Paraguay. En cuartos de final con arbitraje de Pato Lustó de Argentina en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva York nos tocó con la selección de los Estados Unidos. Anteriormente hizo la tarea de derrotar a la selección de Brasil. Y al igual contra Argentina en Viña del Mar, se aguantaba el 0 en los 90 reglamentarios. Y nos fuimos otra vez a esa ruleta, a esa lotería de los penaltis, donde esta vez convirtieron y acertaron James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Dairo Moreno y Sebastián Pérez. Y nada más por el equipo del Tigre Gareca. Convirtieron Rui Díaz y Tapia. Y finalmente Miguelito Trauco y Cristian Cueva para mandarla a la juega. Porque después de 12 años, Colombia se clasificaba a una semifinal de Copa América. La última vez lo hicieron en Perú en el 2004, perdiendo 3-0 contra la selección de Argentina. En semifinales en el Soldier Field de Chicago con arbitraje de Joel Aguilar de El Salvador nos tocó contra la selección campeona de América que quería repetir lo mismo como el año anterior, la selección de Chile, ahora orientada por Juan Antonio Pizzi. A los 6 minutos Charles Aranguis y en el minuto 10 Fuenzalida. También se recuerda porque precisamente el segundo tiempo se retrasó 2 horas debido a una tormenta eléctrica que ese día azotó la ciudad de Chicago, Illinois. Pero Colombia no supo remontar ese 2-0 perdido frente a la selección de Chile. Por ende, una vez más, los chilenos se clasificaron a la final de Copa América. Y Colombia, como no, se acordó de jugar bien en ese partido por el tercer lugar el 25 de junio. En Glandel derrotó una vez más a la selección de los Estados Unidos con arbitraje del uruguayo Daniel Forstuk. El gol lo hizo en el minuto 30 Carlos Arturo Vaca y una vez más la final fue entre Chile y Argentina, así como hace un año. Y de la misma forma, el 0-0 para que luego la selección chilena se quedara una vez más con un título de América en la edición del centenario. Central del partido Ever López de Brasil. Únicamente Arturo Vidal largó, pero finalmente Castillo, Aranguis, Bonsellur y Silva convirtieron. Por la Argentina erraron Messi y Biglia y convirtieron Javier Mascherano y el Kun Agüero. Chile bicampeón de América y luego de esto se reiniciaron las eliminatorias mundialistas. El 1 de septiembre en Quilla, en el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, con arbitraje de Daniel Forstuk de Uruguay, la selección Colombia le tocó con Venezuela. Además, le rindieron un homenaje a los medallistas olímpicos, quienes obtuvieron este reconocimiento en las justas anteriores en Río 2016, el pasado mes de agosto. El técnico de la selección venezolana era San Rafael Dudamel. Y en el minuto 45+2 sobre el final de la primera parte, James Rodríguez y en el minuto 82, Magnelli Torres. Colombia seguía invicto precisamente en el Estadio Metropolitano, pero al siguiente partido en calidad de visitante, ¡qué mal visitante Colombia, por Dios! Con arbitraje de Patricio Lustó de Argentina nos tocó con la selección de Brasil. Pues ese partido se jugó en el estadio Arena de Amazonía en Manaus, anteriormente una de las sedes para el torneo olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos y también otra de las sedes de Brasil 2014. Y a los 2 minutos Miranda colocando el primero, en el minuto 36 autogol en propia puerta de Marquinhos y luego Neymar en el minuto 74. En ese momento Neymar todavía estaba en el Barcelona. Pero después, en octubre, el 6 en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Colombia se quitó la sal de perder partidos, digamos, en calidad de visitante, porque le ganó 1-0 a la selección del Paraguay, al igual como en Brasil 2014, como en Sudáfrica 2010 o en Corea-Japón 2002.
Y claro, se recuerda ese gol tardío de Edwin Cardona sobre el final del partido. Bascuñán de Chile fue el central del compromiso. 4 días más tarde, en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, con arbitraje de Néstor Pitana, nos tocó contra la selección de Uruguay con un aguacero de padre y señor mío. El hecho es que no se había suspendido el partido, así como pasó en el partido frente a Ecuador el 6 de septiembre del 2013, en el camino rumbo al Mundial de Brasil 2014. Se cumplió con el objetivo de jugarlo a las 3:30 de la tarde, horario oficial. Y a los 15 minutos, Abel Aguilar marcando el primero. En el minuto 27, Cristian Rodríguez. En el minuto 73, el mordelón del Mundial Brasil 2014, Lucho Suárez. Pero en el minuto 84, Jerry Mina marcando su primer tanto con una selección nacional de varones de mayores. Un mes después y una vez más contra la bicampeona de América, la selección de Chile. En ese momento, Radamel Falcao García, después de tanto tiempo, volvía a la selección nacional. Y eso que se perdía la Copa América del Centenario. Y además todo el inicio de la eliminatoria mundialista y además el Mundial de Brasil 2014, pero ya era hora que volvía nuestro tigre Radamel Falcao García Zárate. Wilton Pereira de Brasil fue el central del compromiso. Finalmente fue un 0-0 ante la selección de Chile el 10 de noviembre. Pero al siguiente partido, mamita querida, la Argentina también nos hizo la vida imposible. Y esta vez en el Estadio San Juan del Bicentenario en la ciudad de San Juan. Con arbitraje de Rodi Zambrano de Ecuador, la Argentina se fue arriba en el marcador con un pepazo de tiro libre de Lionel Messi, la gran estrella del Barcelona. Lucas Pratto en el minuto 22 y en el minuto 83 Ángel Di María. Así como en la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, Colombia volvía a perder 3-0 frente a la selección de Argentina. Con esta derrota, así se terminaba el año 2016. En el 2017 tuvimos un amistoso una vez más con la selección de Brasil, pero fue en el estadio Nilton Santos y fue por una causa muy clara. Rendirle un homenaje muy especial a los guerreros del Chapecoense, quienes perdieron la vida en ese trágico accidente en La Ceja, departamento de Antioquia, el 28 de noviembre del año pasado, 2016. Y es que Chapecoense, equipo de revelación, iba a jugar la gran final de la Copa Suramericana frente al Atlético Nacional en el Atanasio. Comenzaba en Medellín y terminaba en Chapecó. Pero no, se accidentaron y esa fue una de las tragedias más grandes del deporte mundial y que yo recuerde, yo lloré tanto. Y entre lágrimas nos tocó vivir una Navidad, un fin de año así, recordando a los guerreros del Chapecoense. Finalmente, el partido con Brasil en homenaje a los guerreros del Chapecoense terminó 1-0 ganando la selección carioca. Pero Colombia, para poder clasificar al segundo mundial en la era José Néstor Pekerman, tenía que derrotar al menos a Bolivia, a Ecuador, a la selección de Venezuela, a Brasil, a Paraguay y a Perú. Y el 23 de marzo, una vez más, en Quilla, Colombia, hizo la tarea central del partido Ricardo Márquez. En el minuto 83, un penalti que primero largó James Rodríguez, pero en la segunda intervención, la pelota se murió en la red. Y era la victoria de Colombia una vez más frente a la selección de Bolivia. 5 días más tarde, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Colombia rompió con esta abstinencia de ganarle a la selección de Ecuador. La última vez con Faustino el Tino Asprilla en el camino rumbo a Francia 98, el 1 de octubre de 1996. Y pasaron casi 21 años para que Colombia volviera a ganar a la selección de Ecuador, central del partido Pitana de Argentina. Se recuerda en la eliminatoria pasada la frase de Hernández Bonet, esa de si hay un partido ganable es este. Gol de Chucho Benítez, perdía Colombia, pero no. Ya era hora de ganar a la selección de Ecuador, que en ese momento estaba pasando por momentos difíciles. Con el técnico Gustavo Quinteros, el argentino. Y sí, a los 20 minutos fue James Rodríguez y en el minuto 34 Juan Guillermo Cuadrado. Después de 21 años, Colombia volvía a ganar en suelo hermano de Ecuador, en el Olímpico Atahualpa. Ayer fue Faustino el Tino Asprilla y hoy lo fueron James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Y después de esto, se pausaron las eliminatorias mundialistas.
Claro, porque se iba a jugar recientemente la última Copa Confederaciones en la historia, con los grandes campeones, Alemania que era el campeón mundial, Chile que era el campeón del mundo y otras confederaciones, entre ellas estaba la selección de Rusia, la anfitriona del próximo mundial. Entonces la selección colombiana se fue para España para jugar 2 amistosos en junio. El primero, el 7, en Murcia, empatando 2-2 contra la selección de España. Se recuerda la frase del cantante del gol, Javier Fernández, diciéndole a Piqué: "No pudiste, Shakiro". Y unos días más tarde, 4 días más tarde, nos tocó con la selección de Camerún en Getafe, y fue como al igual que en Barranquilla en el 2012, victoria 4-0. En julio los chilenos llegaron a una nueva final, la tercera consecutiva en 3 años. Y fue en un torneo FIFA, precisamente la Copa Mundial de las Confederaciones en Rusia 2017. Dejaron en el camino a Cristiano Ronaldo, que en ese momento era el campeón de Europa en Francia, pero chocaron contra la campeona de América, la selección de Chile, y finalmente perdieron con la selección de Alemania 1-0, y se complicó tanto la selección chilena que volvía la maldición del garabato, así como el América de Cali. 3 meses después, siguió el camino de Colombia rumbo al Mundial de Rusia 2018. Primero en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, por tantas cosas en circunstancias que ha pasado Venezuela con arbitraje de Wilton Sampaio. De Brasil empatamos a 0 goles. No se veía tan malo un 0-0. Unos días más tarde, el 5 de septiembre, en el estadio Roberto el Flaco Meléndez, con arbitraje de Chucho Valenzuela de Venezuela. A los 45+2, William marcando el primero con un pepazo para la selección de Brasil. Pero en el minuto 56, un golazo de Radamel Falcao García. Te cumplen los sueños, Falcao, de que marques goles. Y a la selección de Brasil es algo especial, Tigre. Colombia con ese empate estaba más cerquita de clasificar a Rusia 2018. Nos faltaba el 5 de octubre Paraguay y el 10 de octubre en Lima la selección de Perú. Recientemente los peruanos derrotaban a la selección de Ecuador y la selección chilena, mamita querida, con esos resultados que tocó después de perder una final de confederaciones frente a los alemanes, los actuales campeones del mundo. Les tocó con Paraguay, les tocó con Bolivia, mamita querida. Y como para colmo de los chilenos, perdieron esos 2 partidos con los paraguayos 3-0 y por la mínima 1-0 en La Paz. Si Colombia le ganaba a la selección del Paraguay el 5 de octubre en el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, se clasificaba por segunda vez consecutiva y en el Metropolitano a una Copa del Mundo. El central del partido, Ricardo Márquez de Brasil, y parecía que en el minuto 79 el deseo se cumplía porque Radamel Falcao García una vez más clasificaba al Mundial de Fútbol a Colombia, como en el Mundial de Brasil 2014, como hace 4 años frente a la selección chilena. Pero ¿qué pasó sobre el final del partido? Óscar Cardoso y el Toño Sanabria marcando el 2-1 para la selección del Paraguay. Y al igual contra la selección de Uruguay, el 10 de septiembre del 2013 pasó el 5 de octubre del 2017. Entonces, ¿qué hacía Colombia? Cancelar la clasificación frente a la selección de Perú en el partido final que, mamita querida, era todo un rollo. Con eso llegamos al 10 de octubre del año 2017 en el Estadio Nacional de Lima. En la última fecha, los siguientes compromisos: Brasil-Chile en Sao Paulo en el Estadio Allianz Parque, la casa del Palmeiras; Paraguay-Venezuela en Asunción; Uruguay-Bolivia en Montevideo y Ecuador-Argentina en Quito. Primer tiempo que terminó 0-0 en la primera parte. Sandro Ricci de Brasil fue el central del compromiso, pero en el minuto 56, James Rodríguez marcando el primero, y parecía que también se soñaba tanto clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018. Pero David Ospina marcando un autogol en propia puerta que clasificaba a la selección peruana al repechaje frente a Nueva Zelanda y a Colombia por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo, y todo era felicidad. Colombia por segunda vez con Pekerman, y quizás última, clasificaba al Mundial de Rusia 2018. ¿Y por qué se clasificaron tanto Colombia al Mundial? Por vía directa, y Perú al repechaje frente a la selección de Nueva Zelanda.
porque se complicó la selección de Chile en Sao Paulo con los goles de Paulinho y de Gabriel Jesús con un doblete, minuto 57 y minuto 90 más 3. Con esa victoria de Brasil, Perú eliminaba a la selección de Chile. Y la clasificación final, 41 puntos para Brasil, se clasificaba a la Copa del Mundo como líder. 31 terminó la selección de Uruguay en la segunda posición. En la tercera casilla, la selección de Argentina con 28 puntos. Y Colombia finalmente con 27. Se clasificó cuarto, casi el repechaje, Dios mío. Pero finalmente fue con los peruanos. Y finalmente se quedaría por fuera del Mundial, por primero de los 3 consecutivos que tenía la selección de Chile por delante. Con la misma unidad de Perú, la selección de Chile terminó en la sexta casilla. En la séptima, Paraguay con 24. Con 20, la selección de Ecuador. Con 14, Bolivia. Y con 12, la selección de Venezuela. Y claro, los peruanos se han clasificado a la Copa del Mundo después de 36 años de espera, bajo la dirección de Ricardo el Tigre Gareca. El primer partido fue el 11 de noviembre en el estadio Westcap de la ciudad de Wellington, en territorio neozelandés, y finalmente Perú sacó un empate de oro. Y en el partido de vuelta, el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, la selección peruana finalmente derrotó a los neozelandeses con gol de Jefferson Farfán en el minuto 28 y a los 65 minutos Cristian Ramos. Y el han hecho Perú, después de 36 años se clasificaba a la Copa del Mundo y con Colombia llegamos a la cita orbital en suelo ruso. Pero antes, para terminar el 2017, Colombia tuvo 2 amistosos, el primero en Suwon frente a la selección de Corea del Sur, donde para lástima perdimos 2-1 frente a los coreanos que también se clasificaron para la Copa del Mundo. Se recuerda también la agresión que tuvo frente a coreanos ese tal Edwin Cardona. Pues este partido se jugó el 10 de noviembre en Suwon. Y el 14 de noviembre en el estadio de Chongqing en China, derrotando 4-0 a la selección de China. Con esta victoria se cerraba el año 2017. Y en el 2018, Colombia en total tuvo 4 amistosos preparatorios. El primero fue contra la selección de Francia en el Stade de France en Saint-Denis, localidad de París, el 23 de marzo. En los primeros minutos la selección colombiana terminó perdiendo 2-1, pero justamente después lo que recuerdan los goles de Falcao y de Juanfer Quintero. La gran figura fue Radamel Falcao García y, cómo no, la selección colombiana por primera vez ganando a Francia en suelo francés. Al siguiente amistoso nos tocó con la selección de Australia en el estadio del Fulham el 27 de marzo en Londres. Finalmente fue un 0-0. Y el 25 de mayo, al igual que la fiesta de despedida rumbo a Brasil 2014, la fue también rumbo a Rusia 2018, con un amistoso de 15 minutos cada uno. En esta oportunidad, la gran estrella fue el Pretty Boy Baby, hoy en día el Papi Juancho, Maluma. Y Colombia, al igual que en el camino rumbo a Brasil 2014, empatando a 1, esta vez fue el equipo amarillo de Colombia y el equipo azul de Colombia. Y el último amistoso de Colombia rumbo a Rusia 2018 fue contra Egipto, que también se clasificó a la Copa del Mundo. Fue en Belgrano, donde esta vez empatamos a 0 goles. Y así llegamos al Mundial de territorio ruso. En primera instancia repasamos la convocatoria que tuvo el profesor José Néstor Pekerman. Empezando por los arqueros, David Ospina como siempre, pero en aquella oportunidad tapaba en el Arsenal. En el Deportivo Cali ya actuaba Camilo Vargas. Y en el Once Caldas de la ciudad de Manizales, José Fernando Cuadrado. Los defensas, Cristian Zapata todavía en el Milan. Del Pachuca mexicano Oscar Murillo, del PSV Eindhoven Santiago Arias, del Barcelona Jerry Mina, del Olimpia del Paraguay Farid Díaz, del Tottenham Hotspur Davinson Sánchez y del Girona Johan Mojica. Volantes de creación, Wilmar Barrios, del Boca Juniors de Argentina Carlos Sánchez La Roca Sánchez, que era uno de los capitanes y que jugaba en el Español. Del Deportivo Cali, Abel Aguilar, otro capitán, James Rodríguez, que ahora actuaba en el Bayern de Múnich. Del River Plate, Juan Fernando Quintero. Del América de México, Mateus Uribe. Del Levante, Jefferson Lerma. Juan Guillermo Cuadrado, de la Juve.
Y por supuesto los delanteros. Por fin se le cumplió el sueño a Radamel Falcao García, el Samario del Mónaco. Se cumplía el sueño de jugar por fin un mundial. No fue en Brasil 2014 y lo fue en Rusia 2018. Falcao era el capitán al igual que James y Carlos Sánchez. Carlos Arturo Vaca, el malvado rudo musculoso que actuaba en el Villarreal. Del Sevilla, Luis Fernando Muriel. Del Palmeiras, Miguel Ángel Borja. Y del Brighton, José Izquierdo. Y ambos jugadores que se perdieron la Copa del Mundo, por ejemplo el arquero Iván Arboleda del Banfield, los defensas del Girona, Bernardo Espinosa del equipo español del Girona, del Monterrey mexicano, Estefan Medina, del Club León, William Tecillo, desconvocado también, Fran Fabra del Boca Juniors, Pablo Romero que estaba en el América de Cali del Shanghái, Giovanni Moreno del Flamengo, Gustavo Cuellar, también del Boca Juniors, Sebastián Pérez y Edwin Crack Dona. Jimmy Chará del Junior de Barranquilla, de la Sampdoria, Duván Zapata y Teófilo Gutiérrez del Junior de Curramba la Bella. Colombia estuvo sembrado en el último grupo, de 8 selecciones, de 8 grupos, digámoslo así, porque eran 32 selecciones. Estuvo sembrado en el grupo H con Japón, con Senegal y con la selección de Polonia. Y por segunda vez en 4 años nos enfrentamos con la selección de Japón. Ayer fue en Cuiabá, Brasil. Hoy fue en Sarax, en Mordavia Arena, con arbitraje de Signomax, el central precisamente de Eslovenia. Muchos queríamos repetir la dosis que hicimos en Brasil 2014, pero contra Japón todo salió muy pero muy mal. Porque en el minuto 6 de tiro penalti, Shinichi Kagawa marcó el primero de tiro penalti. En el minuto 39 de tiro libre, con un chanflecito, Juanfer Quintero, jugador del River Plate, hoy en día también jugando en el River Plate. Pero en el minuto 73, para desquitarse, el jugador Osako. Y claro, Colombia, al igual que en la Copa América de Chile, también comenzó de manera terrible. Pues este partido se jugaba el 19 de junio en Sarax, en el Mordavia Arena, central del partido, precisamente Mina de Eslovenia, ¿no? La primera victoria de Colombia en Rusia 2018 no llegaba hasta el domingo 24 de junio. En esa ocasión, central del partido en el Kazán Arena de la ciudad de Kazán fue precisamente César Arturo Ramos. Y a los 40 minutos, ¡qué golazo el primero de Yerry Mina en un mundial! Yerry Mina era el jugador del Barcelona. En el minuto 70, el jugador del Mónaco francés, Radamel Falcao García. Y finalmente, Juan Guillermo Cuadrado. Y claro, Colombia derrotaba a la selección de Polonia, una selección que era dirigida por Adam Nawalka. Y si Colombia le ganaba en Samara a la selección de Senegal, era papilla con arbitraje de Masic de Serbia. Primer tiempo empatado a 0 goles, pero en el minuto 74, también de tiro de esquina, Yerry Mina y Colombia por segunda vez consecutiva se clasificaba a los octavos de final. Pero esa vez, al igual que hace 20 años atrás, en Francia 98, otra vez nos tocó con la selección de Inglaterra. Un partido que nadie quiere recordar en la casa del CSKA Moscú, en el CSKA Moscú Arena, el 3 de julio con arbitraje de un árbitro tan pobrísimo como Mark Geyer. Geyer era precisamente central de los Estados Unidos de Norteamérica. Primer tiempo muy cerrado, 0-0, Harry Kane precisamente colocaba en el minuto 57. Y era el 1-0. Warren Anderton y David Beckham fueron la piedra de zapato. Ahora Harry Kane. Pero no, se aguantó el 1-0 a favor de Inglaterra hasta el minuto 90+3, con un golazo de Yerry Mina. ¡Qué golazo! Nos ponía a soñar en grande con el tiempo extra, pero en los penaltis tampoco se nos dio. Por Colombia únicamente marcaron Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel. Por el equipo inglés nada más erró el jugador Henderson, los demás Kane, Rainford, Trevier y finalmente Eric Dyer, para que luego erraran Mateus Uribe y Carlos Vaca, mamita querida. Y era un hecho, Colombia, después de tanto, se quedaba por fuera del Mundial Rusia 2018. Se despedía de la presidencia el doctor Juan Manuel Santos Calderón para darle paso a Iván Duque. Dándole paso a momentos difíciles que pasamos no solamente con la selección, sino en general con el país.
Y el 3 de septiembre llegó lo peor. Se despidió después de 4 años José Néstor Pekerman. En total estuvo 6 al mando de la selección desde el 2012 hasta el 2018 dirigiendo José Néstor Pekerman, siendo reemplazado por Carlos Queiroz. Al siguiente Mundial Colombia no se clasificó a Qatar 2022. Néstor Lorenzo era el asistente técnico de José Néstor Pekerman, pero ya se venía una nueva etapa con Lorenzo para clasificarnos al Mundial, el más reciente, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así que en el próximo capítulo recordaremos a la selección colombiana cómo fue su camino rumbo al Mundial que viene en 39, México, Estados Unidos y Canadá 2026.